Quiero agradecer el apoyo de los países, gobiernos, movimientos sociales, políticos e intelectuales del mundo que inmediatamente salieron a felicitar al pueblo venezolano, a reconocer las elecciones y a reconocer al presidente Nicolás Maduro para mejorar las relaciones. A todos los gobiernos que entre ayer, hoy, de manera pública, con comunicado, telegrama, llamada telefónica, carta, llamada privada, a todos mi agradecimiento. Al grupo de países perturbados que pretendieron presionar a Venezuela, les tiendo mi mano. Creo en la palabra, creo en el diálogo, creo en el entendimiento. Pero así también creo que Venezuela debe ser respetada. ¿Cree que Venezuela puede ser respetada? Además era una minoría de países, ya después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, yo tengo para este segmento para analizar esto que está pasando con la comunidad internacional a Yapsu López, mi querida amiga, periodista y conductora de Dígalo Aquí en El Venezolano TV, y vía Skype a un gran amigo que no solamente respeto y aprecio, como yo sé que Yapsu también, porque lo he entrevistado, director ejecutivo del Inter-American Trends, nuestro querido Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antonio, Vilma y Yapsu. ¿Cómo estás? Te queríamos preguntar ambas, porque ella es tremenda periodista, como tú sabes, además hace unas preguntas muy acuciosas, pero queríamos preguntarte ambas, oye, tú hablaste de una intensificación de sanciones. Este señor, tú sabes que él habla de Donald Trump y habla del gobierno del Ku Klux Klan, pero este señor, más allá de lo que nos pueda parecer jocoso, del Donald Trump y todo lo demás, resulta que responde expulsando a unas acciones, expulsando a diplomáticos de Estados Unidos, y responde a unas acciones que evidentemente Estados Unidos ha tomado previamente sumamente contundentes. Explícanos, ¿qué pasó exactamente? Fíjate lo que está ocurriendo en el mundo internacional. Al Maduro proceder con la elección, con el simulacro de elección que hizo, la comunidad internacional le advirtió que no la iba a reconocer, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hay todo un vacío hacia el gobierno de Maduro que está sintiendo. De hecho, solamente de 138 países que hay en el mundo, 15 lo han reconocido, o sea, menos del 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Estados Unidos dijo inmediatamente, impuso unas sanciones más profundas desde el punto de vista económica, financiera, donde no le permite a Venezuela vender en adelantado o hacer factoring, como se dice en el mundo financiero, facturas. No puede comprometer más capital venezolano. Entonces le trancan, en agosto del año pasado, no le dejó endeudarse con bonos más. Ahora lo que le hace es que le limita la capacidad en este momento para vender facturas por adelantado, por la venta de petróleo aquí en Estados Unidos, o enajenar cualquiera de las acciones o activos que tenga Venezuela en Estados Unidos. Entonces tú ves que en el lado financiero lo está acercando. Ahora bien, la próxima semana debe estar el grupo de Lima estudiando las sanciones también que van a venir en ese sentido también financiera. Entonces para Maduro en este momento las sanciones económicas se están afincando y afianzando. Y recordemos que el viernes antes de la elección, la OFAC del Tesoro, ¿verdad?, del Departamento del Tesoro, sancionó al Grupo Cabello, a la esposa, a Diosdado, a José David Cabello y a su testaferro Sarría. Entonces tenemos que también hace un ataque selectivo, logra por fin entrar en la lista Diosdado Cabello, que había evitado por mucho tiempo. ¿Cuántos sancionados hay en total y cuál es el objetivo? Tú estabas hablando de algo de tenderle como una especie de cinturón profiláctico
terminar aislando y básicamente porque estos individuos no van a tener movilidad financiera y menos para disponer de los bienes de los venezolanos, porque es lo que está tratando de evitar el gobierno de Estados Unidos, ¿correcto? Es correcto, Vilma. Lo que ha hecho Estados Unidos es en ese sentido proteger los bienes de los venezolanos para que esta gente no lo liquide y vaya a parar en cuentas en paraísos fiscales. Yatsu, tu lectura con lo que dice Antonio. Yo coincido mucho el planteamiento que ha traído Antonio y que lo ha venido señalando durante muchísimo tiempo. Además que Estados Unidos lo que hizo, simplemente lo advirtió antes de las elecciones a través del Departamento de Estado, decía, si van con estas elecciones írritas, van a tenerse las consecuencias. Aquí no pasó nada. Hubo el simulacro la farsa que vimos, y automáticamente el lunes ya hubo una sanción mucho más fuerte y van a venir más sanciones. Ahora, aquí la pregunta es qué van a hacer también los países dentro del Grupo de Lima, más allá de hacer comunicados, de hacer señalamientos. Está muy bien que se visibilice la molestia y que haya un rechazo y quede un vacío a nivel internacional en función de la presidencia de Venezuela, pero a nivel fáctico, ¿qué van a hacer los países que están en América Latina? No solamente dejárselo a los Estados Unidos, sino también crear un bloque que pueda tener una acción mucho más contundente contra el régimen actualmente. Es decir, que no le permita moverse y que si quiere hacer algo, que lo haga con estos 15 países que le escribieron las cartas y los mensajes. Claro, pero para ustedes contar. Fíjense ustedes dos, en el segmento anterior yo discutía con mi otro invitado, Sadi Vijani, el tema de que Maduro, en la última etapa, ayudado por un celestino, en este caso, el señor Bertucci, supuestamente ahora va a plantear la posibilidad de liberación de presos, canal humanitario, o sea, lo que no quiso aceptar antes, y un sistema electoral supuestamente más transparente para generar confianza en las elecciones nuevamente. ¿Ustedes creen que eso tenga alguna efectividad real? Porque eso se trató por mucho tiempo y ahora resulta que al hombre pareciera, entre comillas, que no lo creo, pero pareciera estar queriendo dar la señal, sobre todo a esa comunidad internacional, de que nosotros vamos a ceder, vamos a soltar presos importantes. ¿Qué creen ustedes dos? Primero, el régimen jamás ha dado puntadas sin dedal. Es decir, si ella está diciendo esto porque tiene algún escenario paralelo previsto. Recordemos que no es este nefasto de Nicolás Maduro el que está hablando, él simplemente es un vocero y un títere de Cuba y del gobierno cubano que tiene 60 años mandando y que para mí es el cáncer principal dentro de toda esta metástasis que se ha hecho en América Latina. Obviamente Maduro tiene que hacer un cambio importante porque se dio cuenta que lo de las sanciones y se dio cuenta que el accionar de los países involucrados no es solamente mera amenaza, lo vimos también en la Unión Europea, donde no solamente las sanciones son por parte de Estados Unidos, lo vemos en la Unión Europea. Como decía Antonio, en este momento hay que esperar cuáles van a ser las sanciones del Grupo de Lima, que en las últimas reuniones fueron con sus ministros de Hacienda, es decir, ya no era un tema solamente diplomático, es decir, esto van a tener acciones mucho más contundentes, o esperemos que sea así. Él tiene que hacer cambios para empezar a lavar un poco el rostro a nivel internacional. Ahora, que esto vaya a tener algún tipo de efecto, en lo absoluto. Esto es igual como las mesas de diálogos en su momento. Simplemente tratar de estirar la liga y tratar de mantenerse, porque ellos saben que tienen que hacerse del poder en virtud de las diferentes denuncias que tienen a nivel internacional. Esto no es solamente un gobierno forajido, Vilma, aquí estamos hablando de un gobierno criminal. Aquí estamos hablando de un gobierno criminal, un gobierno que está involucrado con el narcotráfico y un gobierno que está involucrado con el terrorismo, y eso lo saben los Estados Unidos. Quería preguntarle precisamente a Antonio, quería tener tu lectura de esto, de cómo se puede recibir, y sobre todo el lado de Washington, que por cierto, ellos pueden negociar con dictadores, lo han hecho en su momento, la administración Obama lo hizo con la dictadura castrista, y ahora el presidente Trump, con Kim Jong-un. Lo que quiero decir, aunque esté suspendido temporalmente, pero hay una voluntad de dialogar, porque ellos necesitan sobre todo poner los puntos sobre las IES en temas que tienen que ver con la seguridad regional o internacional. Y sabes que Venezuela representa un problema de seguridad hemisférica. Así es. Ahora, ¿cómo podrían tomar algún movimiento del lado de Maduro de tratar supuestamente de soltar presos, de abrir canal humanitario? ¿Cómo se puede tomar eso en Washington? Mira, Vilma, la respuesta de la OEA hoy, la próxima semana, hay una sesión para tratar van a presentar el informe de los crímenes de lesa humanidad. Así es. Ok, entonces si tú ves cómo está evolucionando, es que ya en la parte de la OEA, ¿te acuerdas que ellos quisieron? Que tomaron todos los testimonios, ya van a presentar el informe, y eso quiere decir que van a ir a presentar un Estado miembro de la OEA, puede presentar el caso en la Corte Penal de La Haya. Entonces ya lo están encaminando también para llevarlo a crímenes de lesa humanidad. Hoy el asesor de
Donald Trump dijo que hay un juicio también por eso, porque ha condenado, lo compara con Pol Pot cuando fue en Camboya, del Khmer Rouge, que mató a la gente de hambre. Entonces, donde lo están llevando es precisamente a colocarlo en el renglón de un hombre de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué tiene Maduro? Maduro fue derrotado el domingo y fue tan derrotado que, mira, Vilma, hay 15 millones de venezolanos que tienen carnet de la patria y 10 millones no fueron a votar a pesar de la presión que ejercieron. Entonces, la lectura ellos la tomaron y precisamente saben que están muy débiles internamente y que un pueblo con hambre se puede levantar y puede hacer cualquier cosa. Por eso es la represión dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso le pide a las Fuerzas Armadas un juramento. Eso es como que cada uno de nosotros le pide a su pareja que le jure que lo ame. ¿Sabes? Si tú pides que te jure que te amen es porque no te quiere. O sea, estás tan inseguro. Entonces, en ese sentido es la posición de Maduro. Maduro está buscando cómo surfear esta ola de una manera el que le dé haciendo control de daño y diciéndole a la comunidad internacional: yo voy realmente a un diálogo, y ahí está utilizando nuevamente, como tú le dices, a Zapatero y al mismo Papa, cosa que nadie hoy les cree en el mundo internacional. Pero me parece interesante lo que tú estás apuntando, y quería, disculpa, apuntar también contigo, que están haciendo como una mezcla de la Convención de Palermo con el Tribunal Penal Internacional, con acciones por crímenes de lesa humanidad. Es decir, las dos cosas que yo siempre dije no se pueden separar, porque es un gobierno criminal, obviamente, que está de cabeza de un régimen y que está utilizando las instituciones para actividades, obviamente, que no solamente son de lesa humanidad contra los venezolanos, sino que también tienen una capacidad de destrucción y de generar problemas de seguridad a nivel regional, en materia de terrorismo, en materia de narcotráfico, etcétera. Yo quería precisamente escuchar esta confluencia. Me parece muy interesante, que pareciera que se está dando, por lo cual pareciera entonces que no hay vuelta atrás, que la cuenta regresiva al régimen de Maduro ya se activó, ¿correcto? Yo quisiera pensar que por ahí va la situación, y yo creo que a nivel internacional tú acabas de decir algo importante, es decir, los mecanismos están activados. Sabemos, quienes conocemos un poco, no como tú a nivel del derecho internacional, sabemos que los mecanismos tardan, que son procesos tardíos, y que para los pueblos es desesperante ver que no hay acciones concretas, pero son acciones que van hilando poco a poco, y estamos empezando a ver los resultados en este momento. Ahorita decía él a través de su análisis, Antonio señalaba específicamente que hasta los militares les está pidiendo que les juren lealtad. Es que en este momento hay más de 70, 80 militares detenidos, según denunciaba el Foro Penal Venezolano. Estamos hablando de detenciones constantes que se vienen haciendo. Son detenciones que tú sabes que vienen, exactamente, dicen que son más de 300 pero militares. Estos 70 son los últimos, es decir, que viene sumándose desde hace mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de una olla de presión que pudiera no solamente explotar afuera, sino también implosionar dentro de Venezuela, porque es que las características que se está generando actualmente es un caldo de cultivo completo para que realmente se genere la destrucción de este régimen. Quería preguntarle, Antonio, también, y a ti, ¿cómo tomaría el tema de las sanciones petroleras? Me preguntaba Yatsu antes de comenzar el programa, porque ella tuvo un invitado que decía que no se tomaban porque habían estados que podían ser directamente perjudicados, como Luisiana, acá en Estados Unidos. Sin embargo, también ayer oía yo a Jorge Piñón, que trabaja en la Universidad de Texas, también investigador del tema petrolero, que dice que Venezuela ya representa aproximadamente 400.000 barriles, porque ya mucho de la capacidad petrolera de Venezuela ha sido sustituida por Canadá. ¿Qué piensas tú? Y si realmente Estados Unidos pudiera llegar a ese punto, que sería lo más extremo para Venezuela, pero ya no representaría un problema para los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura, Antonio? Estados Unidos, en mi consideración, yo creo que la sanción petrolera se ha debido tomar. Porque la sanción petrolera, el embargo petrolero, es un embargo que es como una bomba atómica. Es como que cuando los Estados Unidos tiró en Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica, que los japoneses se rindieron y tuvieron que entregarse por lo devastador que fue. ¿Por qué? Porque ese dinero que recibe el gobierno, el régimen de Maduro, que son 700 millones de dólares diarios, engrasa toda la parte de la nomenclatura madurista. Y es necesario cortar ese suministro para bajar, porque con ese dinero no se está comprando comida, Vilma, y entonces es falso de que eso va a haber consecuencias internas en el país. Cuando lo vemos internamente hacia Estados Unidos,
sí está representando en este momento un riesgo por el aumento del precio del petróleo, que ya lo tenemos en casi $80 el barril, y estamos entrando a la estación pico que se llama de mayor consumo y podríamos ver unos 85, $86 el barril aquí en Estados Unidos, y suspender a Venezuela, hacer un embargo en Venezuela podría contribuir en $1 o $2 ese aumento, y eso impacta en la economía del estadounidense, y recordemos que estamos entrando también en las elecciones midterm, y en ese sentido a lo mejor Trump no va a querer afectarlo por la parte electoral. En este momento pareciera que pudiera no tomarse por ese sentido. Sin embargo, como lo dijo Piñón y como lo dices tú, el profesor, ahorita lo que se está enviando aquí a Estados Unidos son 370 a 400 mil. Sería muy interesante ver cómo cierra este mes por el embargo de ConocoPhillips, porque seguro ante el temor de que se le quitaran los embargos, pudieron haber enviado menos crudo, y ha sido sustituido. Por primera vez Canadá exporta más crudo a las refinerías del Golfo de México que Venezuela. En ese sentido, es uno de los que está suplantando ese crudo. Quiero tener también de los dos la lectura. Ese es el tema de las sanciones que, como tú dices, se puede demorar básicamente por razones de las midterm elections, las elecciones de medio periodo, que bueno, que pueden demorar. Es un tema es obviamente de política interna más que de política exterior de los Estados Unidos. Pero el tema de cómo tomaría Estados Unidos y la comunidad interamericana, en este caso, una posible presión militar. Porque tú sabes que América Latina siempre ha sido... por alguna razón ha sido resistente por lo que ha sido la historia de América Latina, la intervención militar, pero en este caso no se trataría propiamente de un golpe de Estado. ¿Cómo creen ustedes que así lo tomaría, lo asumiría definitivamente la comunidad internacional si se produjera un pronunciamiento? En Nicaragua se acaban de pronunciar los militares diciendo que no vamos a reprimir a la gente. O sea, creo que sí pudiera haber un pronunciamiento si lo hubiera. ¿Y cómo reaccionaría probablemente, en opinión de ustedes, la comunidad internacional? Tú. Yo creo particularmente que los Estados Unidos no tomaría una acción directa, los Estados Unidos solamente. Está tratando de alguna manera hilar ciertos... tener alguna asociación con países a nivel del bloque que sea una acción de bloque. Hemos visto y hemos conversado con gente de la oposición venezolana que están aquí, que muchas veces están haciendo lobbies en Washington y hablan un poco de crear un gobierno de transición dentro del exterior, y yo les preguntaba, ay, ¿cómo esto se puede materializar? Porque quizás en el verbo todo suena muy bonito, pero a nivel de la materialización es muy difícil. Y él decía, recordemos que, recordemos que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, tenemos una fiscal que también está destituida en el exterior, y que ellos pudieran sentar las bases para crear un gobierno de transición. Y yo les decía, ajá, ¿y cómo te manejas a nivel de plata? Recordemos que a través de las sanciones hay un grupo importante de dinero, de millones que están confiscados y que no lo pueden entregar en este momento al gobierno de Venezuela, porque obviamente ellos son los que se lo robaron y se lo robaron al pueblo, y que esto pudiera servir de un pote. Esto es parte de toda esta estrategia de que se está hablando. Si se llega a dar o no, ya no lo puedo manejar. Es parte de lo que se señala, de crear un pote para que este gobierno de transición tenga como pagar a creencias, porque muchos dicen que parte de lo que se está, cómo se está manejando el gobierno actualmente es con China y con Rusia. Si tú le pagas a China lo que le debe, que eso es lo que les importa, no es un tema de ideología ni en lo absoluto, pues China se quedará tranquilo, y en el caso de Rusia será lo mismo. Y a su vez, obviamente, buscar algún tipo de intervención, llámese humanitaria, como la quieras llamar, para que no les duela tanto en la piel a nivel de lo que es América Latina, para buscar pues entrar y ayudar a los venezolanos. Este es un planteamiento que hay en este momento, pero no es descabellado, y está hablado con gente en Washington buscando algún tipo de respuesta. Y lo preguntaba Antonio también porque el senador Marco Rubio varias veces ha hecho alusión a esa posibilidad. Ponte la braga y aquí estamos. Está como de alguna manera dándole una legitimidad, si se quiere, desde Washington a la posibilidad de un pronunciamiento militar contundente para repudiar a un gobierno que está rechazado por el 80% o más de la población venezolana. ¿Qué opinas tú? Para hacer una intervención internacional, yo creo que hay dos razones que pueden usar: la parte de la ayuda humanitaria, que lo puede permitir, ¿verdad? Y el otro, declarar un narcoestado. El narcoestado también te da una posibilidad legal, un marco legal para intervenir en Venezuela con fuerzas externas. Cuando lo vemos hacia lo interno, en un levantamiento, la Asamblea Nacional acaba de dar el marco legal con el acuerdo que hizo hace 3 días desconociendo a Maduro. Con ese marco legal que está hecho por la Asamblea Nacional,
legal, legítima, ellos podrían usar, porque ellos dicen que puede usarse el 350 y el 330, el 333. Entonces, los marcos están dados para entrar a Venezuela, bien sea por vía internacional o bien sea por las Fuerzas Armadas Nacionales. O sea, las dos abrieron ya la oportunidad de poder tener. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo veo yo la situación? Maduro está llevando esto a una confrontación en ese nivel, ¿ok? Porque Maduro lo que ha hecho es irlo consolidando. Al cerrar la vía electoral, es lo que está dejando abierto es la confrontación. O sea, o bien sea una confrontación interna o bien sea una confrontación internacional. Y por lo tanto, por eso usa la represión al máximo, porque lo que vamos a ver es una mayor represión en Venezuela ante la escasez de comida y el hambre que va a haber en Venezuela, para poder evitar que el pueblo se levante. Entonces, vamos a ver días de mayor represión en Venezuela, ¿verdad? Y por eso se focaliza hacia el sector militar, para que el sector civil tome miedo, porque desconoció a Maduro el domingo pasado al rechazar y no aceptar el chantaje del carné de la patria. Entonces se enfoca en el sector militar. Entonces tenemos abiertas las opciones de la parte internacional, una intervención internacional y una parte interna, un levantamiento interno. Ok, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Antonio, pero de verdad aprecio mucho tu participación. Yatsu se va a quedar un rato más con nosotros para analizar otros aspectos de este cuadro complejo, sobre todo de presencia internacional, de cómo hacer para solucionar la crisis venezolana. Te agradecemos mucho tu tiempo, gracias, sabemos que Antonio. Estás súper ocupado y gracias por esperarnos para tener tus insumos en este importante momento histórico que está viviendo Venezuela. Gracias. Muy bien, gracias Vilma por la invitación. Saludos. Bueno, y quédense con nosotros que ya volvemos con otra parte muy importante de este programa, como por ejemplo, qué va a pasar con la OEA, qué va a pasar con el Grupo de Lima. Vamos a quedarnos para ver esa parte con Yatsu López. Gracias. Quédense con nosotros.